Buenísimo. Y hablábamos recién, ¿no?, de todo lo que ha sido la semana. Es como, es casi un déjà vu, ¿no? Cada semana pasan tantas cosas. Como Agotador, ¿Cuánto era que pasó esto? Y sumamos, y ahora nos quedan nada más que 4, vamos tachando en el almanaque 4 semanitas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Y ahora estamos en comunicación con Lucas Romero, es el titular de la consultora Sinopsis, es un gran hincha de River, al que saludo también porque hoy es el día de los hinchas de River. Lucas, muy buenos días. Aquí Julia Rizzo, Ezequiel Navarro, Elizabeth Pejer te saludan en Radio con Vos. Bueno, buen día, Eli. Feliz día también para vos. No sé si los demás son hinchas de River o tienen el privilegio de ser hinchas de River, pero no somos hinchas, pero Eli acá un poco evangelizó este estudio. Sí, un poquito. Yo soy de Boca, pero bueno, cuesta, Lucas, cuesta. Pero no son acá. De la barra brava no son. No es de la barra brava, así que se convive muy bien y de hecho hoy nos trajo una torta para disfrutar este día y además para pasarlo bien en esta especie de desayuno que tenemos acá en Yo No Fui en Radio con Vos. Gracias, Lucas, por atendernos. Y recién conversábamos con Juli, todo lo que ha ocurrido en la semana, usábamos como disparador esta idea de salvataje, ¿no? Esto que ha anunciado en la semana el gobierno de Trump, especialmente Scott Bessent, y cómo un poco bajarlo, ¿no?, a nuestra dinámica más política de cada día, en un contexto donde estamos ya encarando el trámite más decisivo para las elecciones de fin de octubre. ¿Cómo ves vos ese impacto, el efecto que todo esto, más allá del efecto económico, ¿no?, que claramente lo hemos visto esta semana, pero en términos políticos, ¿cómo se traduce eso? Bueno, tomando la línea esta que venían teniendo en el comentario previo, 2 semanas absolutamente contrastantes, ¿no? Las últimas dos. La anterior a esta que está terminando, una semana muy desconcertante. El gobierno sufrió consecuencias negativas por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente una fuerte desconfianza sobre la sostenibilidad del rumbo económico. Y esta semana comenzó con ese gesto del secretario del Tesoro, ofreciendo a través de su cuenta de red social, bueno, apoyo pleno, el apoyo que sea necesario para sostener el rumbo económico de este gobierno. Y eso generó naturalmente un rescate de esa crisis de confianza que estaba sufriendo el presidente. Ahora, hay un sustrato político detrás de todo esto, porque, de vuelta, la desconfianza económica se dispara por el mal resultado electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y por las dudas que se sembraron sobre cuál puede ser el desempeño del gobierno en esta crítica elección de medio término que enfrenta. Esta elección de medio término no es una elección de medio término cualquiera para este gobierno. Un gobierno hiperminoritario como el de Milei no tiene margen para no tener una elección de medio término de fortalecimiento. Necesita convencer sobre todo a los agentes económicos de que este proceso político, de que este gobierno se consolida para garantizar sostenibilidad del rumbo económico. Y ahí es donde está depositada ahora toda la expectativa, porque si uno, a fuerza de hacer una definición muy resumida, ¿no?, si uno asume que gobernar es decidir, y que la forma de decidir en los regímenes políticos modernos, que son en su mayoría democracias, es bajo el principio de la mayoría, bueno, este es un gobierno que, no teniendo mayoría para poder tomar decisiones, tampoco ha tenido voluntad de diálogo y de buscar los acuerdos necesarios para tomar decisiones. Sí, lo que hablábamos recién de gobernabilidad, ¿no? Incluso que se lo hace notar el propio Bessent, ¿no? Sí, y me parece interesante esa nota del gobierno de los Estados Unidos ofreciendo ayuda, pero a la vez pidiendo gobernabilidad, porque un gobierno puede tener plena gobernabilidad, es decir, puede tomar decisiones de manera autonómica, no necesita acordar nada con nadie porque tiene mayorías. Claro.
puede tener gobernabilidad acotada si no tiene mayoría, si necesita dialogar, consensuar, acordar. Ahora, hay falta de gobernabilidad cuando un gobierno no puede evitar que le impongan decisiones. Y esto es lo que se venía viendo en la escena, porque este es un presidente que ya no le alcanza con los vetos para poder imponer, digamos, su capacidad de que no le impongan decisiones. Vamos camino a que el Senado le vuelva a insistir 2 leyes más. Ya le insistió la ley de emergencia en discapacidad, que el gobierno no está ejecutando, y eso es una falta grave. Pero ahora podría insistirle con la ley de emergencia pediátrica y con la ley de financiamiento universitario. Es decir, hay un presidente que está enfrentando señales de desgobierno, no de baja gobernabilidad o de gobernabilidad acotada. Por eso Bessent le pide gobernabilidad, que es traducido, sentate a dialogar y acordar con el resto de los actores, porque no es posible sostener el rumbo económico si no tenés control del proceso político. Lucas, ahora pienso en lo siguiente, vos hablabas, bueno, cambió mucho esta semana la cuestión de la credibilidad, o hubo un golpe en ese sentido a favor del gobierno después de estos anuncios del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Mi pregunta es si eso crees que es suficiente para el gobierno a la hora de llegar a las urnas, teniendo en cuenta que también tenés un electorado que está haciendo algunos reclamos por otro lado que tienen más que ver con una cuestión de bolsillo, ¿no? Los salarios que no alcanzan. Exactamente, la economía familiar que uno le dice. Entonces, ¿eso es suficiente? ¿Alcanza? Bueno, es la pregunta que queda por hacerse después de esto, ¿no? Porque es lo que nos permitiría ver qué escenario electoral va a enfrentar el gobierno, ¿no? Yo me imaginaba a la gente preguntándose, bueno, ¿y esta ayuda de Bessent cómo se come? Claro. ¿Qué me cambió, no? Claro, porque ¿cómo me cambia el puede día a día? ser que no fue peor, porque si, como vos decías, tuvimos 2 semanas, una que parecía que tocábamos fondo. Exacto. Bueno, eso no ocurrió, pero no sé si lo que ocurrió esta otra semana, con una dinámica diferente, me cambia me permite pensar en una alternativa a estar mejor, porque además más allá de esos gestos del gobierno de Estados Unidos, tampoco parecen señales del gobierno de Javier Milei en pos de reconstruir algún tipo de gobernabilidad, como recién hablábamos. Absolutamente, y peor aún, Eli, aparecen señales, naturalmente, de exagerar el beneficio o la utilidad de esta ayuda ofrecida, que vale la pena mencionarla. Es una ayuda muy significativa, porque un país como Estados Unidos diga, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Ahora, ahí hay un riesgo de disociación o de falta de armonía entre lo que el gobierno expresa que esto represente y lo que la gente percibe que esto representa. Y es un riesgo porque la gente puede creer, pero están festejando algo que yo no lo siento, no lo percibo. Y parte de esta dificultad de sentir y percibir está afectando también la forma en que la gente visualiza el rumbo económico. Porque, tuvimos esta semana también el conocimiento del dato de pobreza. Sí. Y pasa algo parecido con el dato de inflación. Nosotros lo venimos viendo en materia de opinión pública. La gran mayoría de la gente cree que la inflación, o en todo caso, que los precios de los bienes crecen más de lo que el INDEC informa. Y esto no es un cuestionamiento hacia las estadísticas del INDEC, sino que es un problema de percepción, porque efectivamente la gente no está percibiendo que la baja de la inflación está mejorando su poder adquisitivo. Exacto. Esto ya ha estado siendo muy discutido por los economistas, esta idea de que cambió la composición del gasto de los hogares gastan más en costos fijos, en tarifas, en servicios, en alquiler. Eso no permite que una eventual recuperación del salario, que tampoco fue total en todos los segmentos, fue heterogénea, algunos segmentos recuperaron más que otros, no se sienta en el poder adquisitivo. Y con la pobreza pasa lo mismo. El gobierno sostiene con mucha contundencia, porque estadísticamente es así, que sacó a mucha gente de la pobreza, pero no hay mejora en la creación y en la calidad de los empleos, no hay mejora en el poder adquisitivo, no hay percepción de mejora de la calidad de vida,
y la gente se pregunta, bueno, ¿y dónde está eso que yo no lo veo o no lo percibo? Entonces, acá aparece esta dificultad que enfrenta el gobierno de que habitualmente lo que ocurre es que los ordenamientos macroeconómicos, si es que efectivamente ocurren, porque después podemos discutir cuánto se está ordenando la macro, sobre todo en materia de tipo de cambio y estabilidad en ese sentido, pero son procesos que no se perciben en el metro cuadrado. De hecho, en nuestras estadísticas, en nuestros registros de opinión pública, todavía seguimos viendo una mayoría de los argentinos que dice que están peor que hace un año. Es decir, hay una sensación, una percepción de que la sociedad está más vale aguantando que disfrutando el momento. Y entonces en este contexto, donde la gente no siente las mejoras o los beneficios que pudiera traer aparejado el programa económico, bueno, aparecen las dudas electorales, ¿no? Sí, bueno, y eso sí se traduce, digo, porque con esa sensación va a ir la gente a votar, la que vaya a votar, porque también me pregunto si hubo algún elemento que pueda, porque hablando con algunos analistas, bueno, o algunos dirigentes decían, la especulación es que va a ir más masivamente la gente a votar el 26 de octubre. Yo no estoy tan convencida de eso, porque no sé qué elementos podrían hacer que efectivamente, no estamos hablando de una elección ejecutiva, que en ese caso, bueno, yo no quiero que gane entonces voy para que no gane. Y no sé si esa circunstancia hoy se está observando, entonces no sé, puede ser que haya un poco más de participación que la que observamos en algunos distritos del interior del país, sobre todo con niveles muy bajos, muy bajos, históricamente bajos, pero digo, no sé, no veo un fenómeno de entusiasmo generalizado de la gente de participar realmente en las elecciones en octubre. No, claro, pero además yo te diría, hay un gobierno también que está urgido por otras cuestiones, porque hemos hablado de la economía y la dificultad que tiene el gobierno para transmitir a la sociedad, a la gente, que efectivamente hay un proceso económico que está produciendo mejoras y que esas mejoras se sientan. Hemos hablado de las dificultades políticas de un gobierno que ha tenido esta complicación de que por falta de diálogo y de acuerdos empieza a perder control del proceso político, pero no estamos hablando de otro aspecto que ha sido muy dañino para el gobierno y probablemente factor explicativo del resultado en la provincia de Buenos Aires, que es el reputacional. Sí. Un gobierno muy golpeado por algunas cuestiones reputacionales. Podemos mencionar dos en particular, una que tiene que ver con problemas de gestión, que fue toda esta cuestión del fentanilo, con el horror que produjo en cantidad de muertes, la falta de control sobre la producción de medicamentos, en este caso responsabilidad del ANMAT, pero también lo que fueron los audios de Españolo, ¿no? Que pusieron sobre la mesa, sobre el debate público, aspectos muy serios de la reputación de este gobierno que tiene que ver con su honestidad. Un episodio que no está resuelto, que no hay una definición respecto de qué es lo que ocurrió. Ahora, desde la perspectiva de la opinión pública, hay una amplísima mayoría que cree que lo que Españolo dijo es verdad. Entonces, el gobierno también lidia con eso, y es un gobierno que está urgido de recoger apoyo. Entonces, tampoco hay factores que motiven la movilización a apoyar el gobierno desde el punto de vista reputacional. Es decir, es una escena compleja para este gobierno. Por algo sufrimos la semana que sufrimos, no esta que pasó, sino la anterior, ¿no? ¿Imaginas que el escenario va a ser igual hasta que llegamos a la elección? Mira, los datos que tenemos, que son previos a esta semana que fue distinta en términos de expectativa, eran datos muy complejos para el gobierno, ¿no? En nuestros registros, el peor momento del gobierno, el nivel de apoyo más bajo para el gobierno, el peor momento en la imagen del presidente, una composición de imagen altísimamente negativa de una figura tan encumbrada para este gobierno como Karina Milei, solo 17% imagen positiva, 68% imagen negativa, y un escenario electoral ya competitivo, ¿no? Veníamos viendo ventajas de la Libertad Avanza a escala nacional, y ya vemos una elección que está absolutamente disputada con riesgo de derrota presente. Entonces, toda la composición de escena era una composición que invitaba a ese drama que se vivió previo a la ayuda de Estados Unidos. Nos resta saber esta pregunta que me hacía respecto de cómo impacta esto, cuánto puede mejorar ese cuadro
la ayuda de Bessent, la foto con Trump. Yo me inclino por pensar, insisto, que el impacto va a ser acotado en la medida en que la gente no lo perciba en su metro cuadrado. Así que habrá que ver cómo transitamos económicamente y políticamente estas 4 semanas que faltan, porque, insisto, es una elección crítica para este gobierno. Sí, bueno, aparte cómo construir después, ¿no? ¿Y qué elementos crees que por 4 semanas, uno dice, falta muy poco, en la Argentina es un montón de tiempo, pueden pasar muchísimas cosas, mismo estamos contando que de una semana a la otra cambió todo. ¿Crees que hay elementos que pueden cambiar el juego, si se quiere? No sé cuáles de esos elementos puede tener el gobierno a mano para producir un efecto positivo, ¿no? El gobierno encima tiene una complicación adicional, que es que creo que el 16 es la fecha exacta, el 16 de octubre se va a conocer el dato IPC de septiembre. Sí. Que es un dato que las consultoras económicas vienen estimando ya por arriba del 2%. Por arriba del 2%. Incluso algunas se animan a decir que puede estar por arriba largo del 2%. Claro, Entonces, porque tenés ahí el efecto de todo lo que pasó con los movimientos del tipo de cambio y demás. Exacto. Entonces, justo lo que había sido la estrella del programa económico en términos de lo que el gobierno le está ofreciendo a la gente, para decir, claro, mirá cómo está funcionando este programa económico, bajando la inflación, bueno, vamos a tener un dato, digamos, por encima de lo que veníamos viendo en los últimos meses. Seguramente si es así, creo que 4º dato consecutivo de incremento de la inflación mensual. Entonces, es una escena compleja. En todo caso, estará en la capacidad del presidente de transmitir lo que está intentando transmitir, que es que el rumbo es el correcto y que vale la pena el esfuerzo. No sé si eso alcanza. Sí, además no sé cómo llegamos me lo pregunto por todo esto que estamos hablando. En realidad lo que está en el fondo es una dinámica acelerada de todos los procesos, ¿no? Claro. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué me va a quedar del acuerdo con Trump el 26 de octubre? Sí. Va a parecer una década. Claro, va a parecer que fue hace mucho y no sé si eso, además porque es algo que es ajeno a la cotidianeidad de cualquier persona, más allá de lo que que nos dedicamos a esto y que seguimos el dato a dato. Claro, para la gente normal, claro. O sea, no, me parece como que le queda todo demasiado lejos. Y ni que hablar cuando las expectativas postelectorales pudieran jugar también un efecto negativo en términos de incertidumbre, porque claro. Queda también debajo de todo este rescate de Estados Unidos la discusión que estaba presente en la escena en materia económica, que es cuál es la sustentabilidad de este régimen cambiario. No, si claro. eso no produce... Va a haber bandas, no va a haber bandas, ¿cómo va a ser? Exacto. Está claro que no va a haber más bandas, me parece, eso está clarísimo, pero no sé cómo lo van a manejar. Las expectativas en términos de lo que ocurre habitualmente en la Argentina, que es esta tendencia a dolarizarse o a buscar protegerse frente a eventos disruptivos en materia cambiaria, sobre todo con impacto electoral. Entonces, van a ser 4 semanas desafiantes, sí. De vuelta, de un gobierno que está enfrentando muchos frentes complicados y que además tiene, yo diría ya, la obligación de mostrar que el resultado en la provincia de Buenos Aires produce cambios, por lo menos cambios de actitud de un gobierno que se ha negado a interlocutar con el resto de los actores. Sí, permíteme resaltar un dato del último estudio nuestro de opinión pública, sí, que me parece que es muy elocuente en este sentido. El 72% de los consultados en nuestra última encuesta nacional cree que este presidente muestra poca o nada de voluntad de diálogo con el resto de los actores. Es 72%. decir, hay un problema también preocupante, porque está claro que este es un presidente que tiene que dialogar, pero la sociedad no lo ve dialogando. Y eso también es un efecto negativo en términos reputacionales para pensar que este presidente tiene la legitimidad de seguir pidiendo el esfuerzo y el apoyo para seguir sosteniendo este rumbo, ¿no? En un presidente que no ha mostrado esa voluntad de diálogo. Veremos si la muestra en estas 4 semanas. Ahí creo que hay un factor que pudiera ser positivo, de mostrar que se recogió el mensaje de las urnas y que hay una actitud distinta de interlocución con el resto de los actores. Veremos si ocurre, pero en todo caso, de vuelta, son muchos los frentes complicados que enfrentan, ¿no? Sí, no, aparte cuando vos construiste desde la infalibilidad de tu figura, como que todo lo sabés y
y bueno, es bastante difícil después cambiar ese chip, ¿no? Y abrir el juego. Yo me imaginaba que, digo, si Trump y Trump, que cree que las elecciones Claro. Son presidenciales. son presidenciales y que está buscando la reelección. Pero bueno, digo, hagamos de cuenta que no escuchamos lo que escuchamos. Pero digo, Besen te está pidiendo gobernabilidad. No sé, yo pensé que el jueves ya había una convocatoria, por lo menos a los gobernadores, ponerle más afines, no sé, a 10 gobernadores, 12 gobernadores, algo. Nada, mañana Sí, va. es la dificultad de haber tomado esa decisión de, bueno, de creer que Milei solo podía Por eso. empujar a todo el resto de los actores al campo opositor y de tener ahora un contexto competitivo, porque aún teniendo incluso voluntad de reunir a esos actores, hoy Milei no los va a poder reunir porque los empujó a competir, esos actores están Claro, ahora está con Milei. compitiendo, tal cual. Entonces, ahí se desarmó todo el sistema de incentivo que se necesita para poder generar condiciones de diálogo. Otro de los errores, bueno, quizás el error político electoral más importante de este gobierno, ¿no? El haber pretendido construir esa mayoría sola, envalentonado por el resultado de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ese fue el punto de inflexión del error de estrategia política de este gobierno. Bueno, ahora está en esta circunstancia. Necesita dialogar con el resto, al que empujó maleducadamente, maltratándolos al campo opositor, diciendo son todo lo mismo, son todos ratas, son todos degenerados fiscales. Bueno, ahora necesita volver a retomar condiciones de diálogo con esos actores. Parte de los errores que hemos visto de este presidente. Absolutamente. Lucas Romero, consultor político, hincha de River y director de Sinopsis Consultora. Muchísimas gracias por todo este análisis y esta charla que nos hace reflexionar un poquito también en un domingo a la mañana, que tenemos más tiempo para ello. Un placer, un saludo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo seguimos? Nosotros vamos unos